Javier, ¿qué tal la entrevista? ¿Crees que te cogerán? Y hoy, déjame que te ayude yo a ti. La voz resonaba en un callejón azotado por una ventisca implacable, donde un joven empujaba con esfuerzo un carrito de la compra sobrecargado. Acababa de arruinar la que podría haber sido la última oportunidad de su vida, una entrevista de trabajo crucial, por ayudar a una anciana que recogía cartones. Sin embargo, para no preocuparla, le había mentido con una sonrisa. Observando la escena desde la distancia, el corazón de Arturo Vega, presidente del Grupo Tesoro, pareció detenerse. La anciana que ahora empujaba el carrito junto al joven era, sin lugar a dudas, la mujer que llevaba 40 años buscando. Con el rostro pálido, casi exánime, Arturo se acercó a ellos. Y entonces, sin poder contenerse más, cayó de rodillas y rompió a llorar desconsoladamente. ¿Qué historia se escondía detrás de aquellas lágrimas? Era el día en que Madrid amaneció sepultada bajo la nevada más intensa de su historia reciente. El cielo, desde antes del alba, no había dejado de descargar una cortina blanca y densa sobre la ciudad. Los noticieros la calificaban como la peor borrasca en 50 años, Filomena, e instaban a los ciudadanos a no salir de casa. Pero en un modesto piso interior de un viejo edificio en el barrio de Usera, alguien se movía entre las sombras. Era Javier Morales, un joven de 29 años. «Uf, qué frío», gimió Javier, acurrucándose bajo la fina manta. La calefacción se había estropeado hacía ya un mes, pero con el alquiler atrasado, la reparación era un lujo inalcanzable. El aire helado se le colaba hasta los huesos. Con mano temblorosa alcanzó su teléfono móvil. La pantalla marcaba las 5:30 de la madrugada. Hoy es el día. La entrevista final en el Grupo Tesoro. Para él, era la última carta que le quedaba por jugar, una apuesta a todo o nada. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier se levantó de un salto. Lo que vio a través de la ventana le dejó sin aliento por un instante. El patio interior estaba cubierto por un manto blanco e inmaculado, y la nieve seguía cayendo con una furia silenciosa. Parecía que un espeso edredón de nieve, que ya le llegaría hasta los tobillos, se había tragado las calles. Se dirigió al pequeño cuarto de baño y abrió el grifo. Un chorro de agua gélida brotó con fuerza. El agua caliente se había convertido, junto con la calefacción, en un artículo de lujo olvidado. Apretó los dientes y se lavó la cara con aquella agua que parecía cortarle la piel. El contacto helado lo despertó de golpe. Se miró en el espejo empañado. Vio un rostro demacrado y pálido, con las mejillas hundidas y ojeras oscuras. Sin embargo, sus ojos conservaban una llama viva, una voluntad inquebrantable que se negaba a rendirse. Javier volvió a su habitación y abrió el armario. En un rincón de aquel espacio casi vacío, colgaba un traje protegido por una funda de plástico. Era su único traje, su última esperanza. Su madre se lo había comprado con mucho esfuerzo para su graduación universitaria, 3 años atrás. «Papá, mamá, hoy tiene que ser», susurró mientras retiraba con cuidado el plástico. Su padre había fallecido cuando él era apenas un niño. Su madre el año anterior, tras una larga y dolorosa enfermedad. Los gastos del hospital y del funeral lo habían dejado con una montaña de deudas. Para pagarlas, Javier había aceptado cualquier trabajo precario que encontraba, compaginándolo como podía con la búsqueda de un empleo estable. Mientras se ponía el traje y se anudaba la corbata, sus manos temblaban ligeramente. Era el hambre. El día anterior, solo había comido un bocadillo de mortadela. Pero hoy era diferente. Si consigo el trabajo en el Grupo Tesoro, todo cambiará, se repetía a sí mismo como un mantra. Abrió el cajón de su escritorio y sacó su currículum y su carta de presentación. Los había leído cientos de veces, pero los repasó una vez más. Nota media de 9,2. Nivel C1 de inglés. Varios premios en concursos universitarios de emprendimiento. En cuanto a capacidades, estaba seguro de no tener nada que envidiar a nadie. Lo único que le faltaba era un apellido influyente o una red de contactos. Voy a competir con mi valía. Puedo hacerlo. Guardó los documentos en su maletín y se dirigió a la entrada. Mientras se calzaba unos zapatos viejos y desgastados, comprobó la hora de nuevo.
Un día normal, el autobús tardaría unos 30 minutos, pero hoy la situación era completamente distinta. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro. Se ajustó bien la bufanda y dio el primer paso. Las escaleras del edificio ya estaban cubiertas de nieve, y cada escalón era un riesgo. Al salir a la calle se encontró con una escena desoladora. En la parada del autobús, un pequeño grupo de personas esperaba tiritando, pero no se veía ni rastro de transporte público. Una señora le comentó a la persona que tenía al lado: dicen que han suspendido todos los autobuses. Las carreteras están cortadas. El rostro de Javier se tornó pálido. No había taxis a la vista y la estación de metro más cercana estaba, en un día normal, a 30 minutos a pie. Con aquella nevada, era imposible saber cuánto tardaría. Sacó el móvil. Las 6:10. La entrevista era a las 9. En condiciones normales, era tiempo más que suficiente, pero no hoy. Javier dudó un instante. Rendirse y volver a casa. ¿Llamar a la empresa y explicar la situación? No. No puedo rendirme por algo así, murmuró, negando con la cabeza. Durante 3 años había enviado su currículum a docenas de empresas, pero el Grupo Tesoro era la primera que lo convocaba para la entrevista final. Además, era una de las 10 empresas más importantes del país. Una oportunidad como esa podría no volver a presentarse. Tomó una decisión. Iría andando o corriendo si era necesario. Se ajustó el maletín y empezó a correr. El camino nevado era resbaladizo y cada paso era un peligro, pero no se detuvo. La gente que se cruzaba con él lo miraba con extrañeza. Un joven corriendo en traje en medio de una ventisca histórica debía de parecerles, como mínimo, peculiar. Pero a Javier no le importaba. Su único objetivo era llegar a la sala de entrevistas. ¿Habría corrido unos 10 minutos? Su cuerpo ya estaba empapado en sudor, pero el camino por delante era largo. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y miró al cielo. La nieve no daba señales de amainar. Por favor, solo por hoy, rogó en silencio y reanudó la carrera, convencido de que sus padres lo estaban observando desde el cielo y que de alguna manera, lo ayudarían. Tras más de 1 hora corriendo y abriéndose paso a través de la nieve, Javier llegó por fin a una zona desde donde podía ver el imponente edificio del Grupo Tesoro. Se detuvo jadeando. Sacó el móvil, 8:20. Aún le quedaban 40 minutos. Menos mal. He llegado justo a tiempo. Estaba empapado en sudor, pero un suspiro de alivio escapó de sus labios. Sin embargo, para llegar a la sede, tenía que subir una cuesta empinada que se alzaba ante él. Era una calle con una pendiente considerable que dejaba sin aliento incluso en un día normal. Hoy, además, estaba cubierta por una gruesa capa de nieve. Javier respiró hondo y reanudó la marcha. Fue en ese momento cuando algo extraño en mitad de la cuesta llamó su atención. Alguien, una figura menuda, luchaba por empujar un carrito de supermercado, mucho más grande que su propio cuerpo cuesta arriba. Al acercarse vio que era una anciana de unos 80 años. Vestía una vieja chaqueta de invierno y un gorro de lana calado hasta las cejas, y empujaba el carrito con todas sus fuerzas. El carrito estaba abarrotado de cartones, un peso que parecía descomunal. ¡Ay, ay!, se oía el débil gemido de la mujer. Sus viejas zapatillas deportivas no ofrecían agarre alguno sobre la nieve, y a cada paso que daba, resbalaba. Las ruedas del carrito hundidas en la nieve apenas giraban. Javier dudó un instante. El tiempo apremiaba y él mismo estaba agotado. Pero no podía simplemente pasar de largo y dejar a la anciana en esa situación. Justo cuando iba a acercarse para ofrecerle ayuda, la situación cambió drásticamente. ¡Ay, Dios mío!, gritó la mujer. La suela de una de sus zapatillas resbaló por completo sobre una placa de hielo oculta y, perdiendo el equilibrio, cayó de lado. Al mismo tiempo, el carrito, liberado de su agarre, empezó a deslizarse cuesta abajo, arrastrado por la gravedad. En una fracción de segundo, la mente de Javier se quedó en blanco. Si ese pesado carrito se precipitaba colina abajo, era seguro que causaría un grave accidente. Al final de la cuesta había un paso de peatones por el que cruzaba gente.
Sin pensarlo 2 veces, su cuerpo reaccionó. No, gritó y corrió con todas sus fuerzas, lanzándose en plancha contra el carrito que se deslizaba. Como un portero de fútbol que se lanza a por el balón, se arrojó delante del carrito para detenerlo. ¡Pum! Un golpe sordo y el cuerpo de Javier fue aplastado contra la nieve. El peso del carrito se transmitió directamente a su espalda y hombros, causándole un dolor agudo. Aún así, apretó los dientes y se aferró al carrito. Intentó clavar los pies en el suelo para frenar el deslizamiento, pero fue inútil. Al final, Javier fue arrastrado unos metros más cuesta abajo junto con el carrito. En el proceso, el pantalón de su traje se rasgó y la chaqueta quedó manchada de nieve y barro. Pero afortunadamente el carrito se detuvo y se evitó un accidente mayor. Jadeando, Javier se levantó lentamente. Le dolía todo el cuerpo, especialmente la rodilla y el codo derechos, que le escocían intensamente. Fue entonces cuando se miró a sí mismo y la desesperación lo invadió. Su único traje estaba completamente destrozado. La rodilla del pantalón tenía un gran desgarrón, y la chaqueta, mojada y cubierta de barro, estaba impresentable para una entrevista. Uno de sus zapatos se había salido y su maletín había volado por los aires. ¡Cielo santo, cielo santo! Joven, la anciana, que se había caído, se acercó corriendo, cojeando ligeramente. Afortunadamente no parecía tener heridas graves, pero sus ojos estaban llenos de culpabilidad al mirar a Javier. «Ay, ¿qué he hecho? Lo he estropeado todo, joven». Con manos temblorosas intentó quitarle la nieve de la ropa, pero ya era demasiado tarde. Javier forzó una sonrisa y dijo: «No se preocupe, abuela. Estoy bien. Lo importante es que usted no se haya hecho daño». «¿Cómo que bien? Mira cómo te ha quedado la ropa», exclamó la anciana con lágrimas asomando en sus ojos. En su rostro arrugado se mezclaban la gratitud y una profunda desolación. Javier miró su pantalón roto y suspiró para sus adentros, pero no lo exteriorizó. «De verdad, no pasa nada. La ropa se puede comprar otra». Era mentira. No tenía dinero para comprar un traje nuevo. Pero no quería que la anciana se sintiera aún peor. La mujer lo examinó de arriba a abajo y preguntó: «Pero, joven, con esa ropa, ¿ibas a alguna entrevista o algo así?». Javier esbozó una sonrisa amarga. «Sí, aquí cerca, en el Grupo Tesoro». «¿En el Grupo Tesoro?». «Dios mío, una empresa tan importante». El rostro de la anciana se ensombreció aún más. La idea de haber arruinado una entrevista que podría cambiarle la vida a un joven la destrozaba. «Lo siento de verdad, ¿cómo puedo compensarte?». «No se preocupe, abuela. Fue mi decisión. Y la verdad, tampoco tenía muchas posibilidades de que me cogieran». Javier lo dijo con calma, pero por dentro se sentía consumido. La oportunidad que había esperado durante 3 años, desperdiciada de una forma tan absurda. Pero ya no había vuelta atrás. La anciana pareció meditar algo durante un largo rato. De repente metió la mano en el bolsillo más profundo de su grueso abrigo y empezó a sacar algo. Era un pequeño objeto envuelto en varias capas de un paño viejo. «Espera un momento esto». Desenvolvió el paño con sumo cuidado. Dentro había una vieja pluma estilográfica. Aunque mostraba las marcas del tiempo, conservaba un brillo tenue y elegante. «Toma, cógela», le dijo tendiéndole la pluma. Javier se quedó desconcertado. «No, abuela, no puedo aceptar algo así». «Cógela, por favor. Ha sido como mi amuleto toda la vida. Creo que te traerá suerte. Tú me has salvado la vida, así que supongo que es hora de que esta pluma te encuentre a ti». Los ojos de la anciana temblaban. No tenía nada que darle, y la culpa por haber arruinado la vida del joven la carcomía. Ante su mirada sincera, Javier no pudo negarse. Con mano temblorosa, aceptó la pluma. «Gracias, abuela. La guardaré como un tesoro. Así me gusta. Y no renuncies a la entrevista. Ve así, tal como estás. Quizá así puedas mostrarles quién eres de verdad». Las palabras de la anciana le infundieron un nuevo valor. Aunque ya había dado la entrevista por perdida, su ánimo resurgió. «Sí, abuela.
Lo intentaré. Guardó con cuidado la pluma en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego recogió su maletín y comenzó a subir la cuesta de nuevo. Desde atrás, la anciana le gritó: «Oh, joven, seguro que te cogen». «Te lo aseguro». Javier se giró y la saludó con la mano. El viento frío se colaba por el desgarrón del pantalón y la sangre empezaba a manchar la tela, pero extrañamente sentía una calidez en el corazón. La anciana observó su silueta cojeante hasta que desapareció y murmuró en voz baja: «Sí, las buenas acciones siempre tienen su recompensa. Joven, tú triunfarás». Finalmente Javier llegó a la sede del Grupo Tesoro. El gigantesco edificio de cristal se erigía imponente. Los guardias de seguridad de la entrada lo miraron y cuchichearon entre ellos. «¿Quién es ese? ¿Un vagabundo? ¿O ha tenido un accidente?». Javier ignoró sus miradas y entró en el edificio. En el vestíbulo, todas las miradas se clavaron en él. El traje roto, la cara manchada de barro, la cojera, nadie diría que venía a una entrevista de trabajo. Sin embargo, Javier caminó con la cabeza alta hacia los ascensores. Sentía el calor de la pluma en su bolsillo. ¿Sería posible que el amuleto de la anciana obrara un milagro? Con el corazón encogido, pulsó el botón del ascensor. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Javier respiró hondo y se dirigió a la sala de espera. A cada paso que daba por el pasillo, el aire frío que entraba por el pantalón roto le hacía escocer la herida, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Al abrir la puerta de la sala de espera, sintió como decenas de ojos se clavaban en él al unísono. En una sala llena de candidatos impecablemente vestidos, su aspecto era discordante y chocante. «Pero bueno, ¿qué es eso? No vendrá a la entrevista, ¿verdad?», se oían murmullos por todas partes. Una candidata se tapó ostentosamente la nariz con un gesto de asco, y un hombre sentado a su lado lo miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. ¿Venir así a una entrevista del Grupo Tesoro? ¿Está loco o solo quiere llamar la atención? Javier, en silencio, buscó un asiento en un rincón. Quería quitarse la chaqueta manchada de barro, pero la camisa que llevaba debajo también estaba empapada de sudor y nieve, así que no podía hacerlo. «Disculpe», le dijo de repente alguien. Era un candidato con un traje impecable. «¿Ha tenido algún accidente? Quizá debería ir primero a un hospital». Aunque su tono pretendía ser de preocupación, había un matiz de desprecio en su voz. Su pensamiento era claro: estar en este estado y venir a una entrevista no está bien de la cabeza. «Gracias por preocuparse». «Estoy bien», respondió Javier secamente. El hombre negó con la cabeza y volvió a su sitio. Javier bajó la vista y apretó los puños. Sentía vergüenza y humillación, pero había llegado hasta allí y no podía rendirse. Tocó la pluma en su bolsillo y recordó las palabras de la anciana: «No renuncies. Ve así. Quizá puedas mostrarles quién eres de verdad». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró un empleado. «Javier Morales, por favor, prepárese para la entrevista». Cuando Javier se levantó, un nuevo murmullo recorrió la sala. El propio empleado se quedó desconcertado al verlo, pero rápidamente recuperó la compostura profesional. «Por aquí, por favor». Con todas las miradas clavadas en su espalda, Javier salió de la sala. Mientras caminaban por el pasillo, el empleado le preguntó con cautela: «¿Se encuentra bien? ¿Necesita un momento para arreglarse?». «No, gracias. Estoy bien. Entraré así». El empleado lo miró con extrañeza, pero no insistió. Al llegar a la puerta de la sala de entrevistas, Javier respiró hondo por última vez. Llamó a la puerta. «Adelante». Al entrar, vio a 5 entrevistadores sentados a una larga mesa. Sus expresiones se endurecieron al instante. La mujer de mediana edad sentada en el centro, que parecía la directora de Recursos Humanos, frunció el ceño abiertamente. «Pero, ¿qué es esto?», no pudo terminar la frase. Un joven entrevistador a su lado se tapó la nariz y giró la cabeza. A pesar de todo, Javier se mantuvo firme e hizo una reverencia. «Buenos días. Soy Javier Morales, candidato para el equipo de gestión y desarrollo».
Fue entonces cuando notó que alguien, sentado en el extremo de la mesa, lo observaba con atención. Era un caballero de aspecto distinguido con el pelo canoso, cuyo rostro no reflejaba desprecio ni sorpresa, sino una extraña curiosidad. Era Arturo Vega, el presidente. Era famoso por asistir personalmente a las entrevistas finales, aunque normalmente se limitaba a observar en silencio. Todos esperaban que hoy fuera igual. Señor Morales, dijo la directora de RR. HH. Con voz gélida. ¿Qué significa este atuendo? Explíquese. Los demás entrevistadores lo miraban con incredulidad. Alguno ya había cerrado su expediente dándolo por descartado. Javier guardó silencio un instante. Podía inventar una excusa o intentar dar pena. Pero eligió otro camino. Disculpen. He tenido un percance de camino aquí. Tomé una mala decisión y, como resultado, me presento ante ustedes de esta manera. ¿Un percance? ¿Qué tipo de percance?, preguntó un joven entrevistador con sarcasmo. Javier respondió con calma. Una anciana resbaló con la nieve y su carrito de cartones empezó a deslizarse cuesta abajo. Tuve que detenerlo para evitar un accidente. Ja, increíble, resopló la directora. ¿Y qué? ¿Espera que lo entendamos porque ayudó a una anciana? Ayudar a los demás está muy bien, pero presentarse así a una entrevista importante, ¿le parece una actitud responsable? Las críticas eran feroces. Los otros entrevistadores asentían de acuerdo. Pero Javier no se inmutó. Tiene razón. No gestioné bien mi tiempo y mis prioridades no fueron las correctas. No tengo excusa. Y aún así, ¿que no ha renunciado a la entrevista?, preguntó otro miembro del tribunal. Javier respondió sin dudar, porque rendirme no es una opción para mí. Aunque venga en estas condiciones, no quería perder la oportunidad de demostrarles mis capacidades y mi entusiasmo. ¿Capacidades?, dijo la directora hojeando su currículum. Nota media de 9,2, nivel de inglés C1. Sus credenciales son excelentes. Pero, ¿una persona que no cumple con algo tan básico tiene realmente lo que se necesita para trabajar en nuestra empresa? De repente Arturo Vega, que había permanecido en silencio en el extremo de la mesa, habló. Señor Morales. Su voz, grave y profunda, hizo que todas las miradas se dirigieran hacia él. Los entrevistadores se sorprendieron. Era muy raro que el presidente interviniera. Dígame, ¿qué ha aprendido de la situación de esta mañana con la borrasca? Era una pregunta inesperada, pero Javier, tras pensarlo un momento, respondió: al ver el transporte público paralizado y la ciudad colapsada, me he dado cuenta de lo frágil que es el sistema que damos por sentado. Y también he aprendido que en situaciones de crisis, la capacidad de tomar decisiones sobre el terreno es más importante que cualquier manual. Los ojos del presidente brillaron sutilmente. ¿Y por eso ayudó a la anciana? No. Eso fue simplemente un instinto. Vi una situación de peligro y no pude mirar hacia otro lado. Instinto, repitió el presidente mirándolo fijamente. Observó la herida visible a través del pantalón roto, la chaqueta manchada, y a pesar de todo, esa mirada firme e inquebrantable. Lo analizó todo con detenimiento. Si una situación como la de hoy ocurriera en la empresa, ¿cómo actuaría usted? ¿A qué tipo de situación se refiere, concretamente? Por ejemplo, si justo antes de una presentación crucial, un compañero se encontrara en peligro. Javier respondió sin dudar: primero ayudaría a mi compañero, y después buscaría la manera de solucionar lo de la presentación. Si eso le causara grandes pérdidas a la empresa, asumiría la responsabilidad. Pero creo que las personas son lo primero. El verdadero activo de una empresa son sus empleados. La directora de RR. HH. Intervino. Una respuesta muy idealista. Pero la realidad es diferente. Los negocios se rigen por la razón, no por los sentimientos. Justo cuando Javier iba a responder, el presidente volvió a preguntar. ¿Esa anciana, por qué cree que estaba empujando un carrito en plena ventisca? La pregunta lo pilló por sorpresa, pero respondió: para ganarse la vida. Para las personas que viven de recoger cartón,
un día sin trabajar es un día sin comer, sin importar el tiempo que haga. ¿Y para esa gente, qué podría hacer nuestra empresa? Esta vez, la pregunta era verdaderamente inesperada. Los otros entrevistadores también parecían confusos. Javier reflexionó un momento. Se podría mejorar el sistema de reciclaje, o crear programas de empleo para la tercera edad. Como parte de la responsabilidad social corporativa. El presidente asintió levemente. Y volvió a sumirse en el silencio. Los otros entrevistadores continuaron con preguntas sobre su formación y experiencia. Las respuestas de Javier fueron claras y lógicas. A pesar de su aspecto, cada una de sus palabras demostraba una sólida preparación. El presidente lo observaba sin decir nada. En su mirada, se vislumbraba una extraña nostalgia, como si estuviera recordando a alguien de un pasado lejano. Hemos terminado. Puede retirarse, dijo la directora con voz fría. Javier se levantó e hizo una profunda reverencia. Gracias por la oportunidad. Sin que nadie lo notara, había un pequeño agujero en el bolsillo interior de su chaqueta. Al inclinarse, la pluma que le había dado la anciana se deslizó silenciosamente y cayó sobre la gruesa alfombra sin hacer ruido. Javier, ajeno a todo, abrió la puerta y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, un silencio incómodo se instaló en la sala. Los entrevistadores intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. «¡Qué entrevista más absurda!», suspiró la directora. «Por muy buen currículum que tenga, esto es inaceptable. Le faltan los modales más básicos». «Estoy de acuerdo. Por la imagen de la empresa, no podemos contratar a alguien así», añadió el entrevistador más joven. Uno tras otro comenzaron a emitir valoraciones negativas. Sinceramente parecía un montaje para dar pena. Exacto. Y lo de ayudar a la anciana es difícil de creer. Arturo Vega seguía en silencio, ajeno a la conversación, sumido en sus pensamientos. De repente se levantó lentamente de su asiento. «¿Presidente, ya se marcha?», preguntó sorprendida la directora. Normalmente el presidente se quedaba hasta el final de todas las entrevistas. «Saldré un momento», respondió secamente y se dirigió hacia la puerta. Pero, tras dar unos pasos, se detuvo en seco. Su mirada se fijó en un punto del suelo. Algo brillaba débilmente sobre la alfombra. Se acercó lentamente. Era una vieja pluma estilográfica. Alguien la había perdido. ¿La habrá perdido el candidato que acaba de salir? El presidente la recogió. En ese instante su expresión se congeló. La pluma era vieja, sí, pero no era eso lo que lo había sorprendido. Al examinar el capuchón, vio unas iniciales grabadas apenas visibles. El tiempo las había desgastado, pero aún se podían leer. J.C. Vega. La mano del presidente comenzó a temblar. Arturo Vega. Eran sus propias iniciales. Pero lo más impactante era la pluma en sí. ¿Cómo es posible? Con mano temblorosa, la giró, examinándola. El diseño único del cuerpo, la forma especial del capuchón, no había duda. Era la pluma que él mismo había diseñado y encargado hacía 40 años. «¿Presidente, se encuentra bien?», preguntó la directora, al notar su extraña reacción. El rostro de Arturo se había vuelto ceniciento. «No es que un momento». Apretó la pluma con fuerza y se tambaleó. Los recuerdos de hace 40 años lo asaltaron como una ola. Tenía 20 y tantos años y era un joven emprendedor lleno de ambición. Acababa de terminar la universidad y había montado una pequeña empresa de importación con unos amigos. Todo parecía ir bien, estaba convencido del éxito. Fue entonces cuando encargó esta pluma. «Triunfaré y firmaré grandes contratos con esta pluma», se había dicho, gastando una pequeña fortuna en ella. Era única, su pluma personal. Los recuerdos de hace 40 años emergían con una claridad asombrosa, pero no era momento para la nostalgia. «Señora directora», llamó de repente con voz potente. Sorprendida, se acercó. «Sí, presidente. Encuentre al candidato que ha perdido esta pluma. Ahora mismo». En su voz había una urgencia palpable.
La directora, desconcertada, preguntó: ¿Puedo saber por qué? No hay tiempo para explicaciones. Deprisa, ordenó con firmeza. La directora no se atrevió a preguntar más y salió corriendo de la sala. Los demás entrevistadores se miraron perplejos. El presidente volvió a examinar la pluma. La giró lentamente, comprobando cada detalle. El grabado especial en el plumín, el sutil patrón del cuerpo. Todo era exactamente como lo había diseñado. Pero, ¿cómo la tenía ese joven? Su mente era un torbellino. ¿Cómo había llegado hasta la sala de entrevistas esa pluma que él había dejado en una modesta casa de comidas 40 años atrás? ¿Y de dónde la había sacado aquel joven? En ese momento su asistente entró corriendo. Presidente, he revisado las cámaras de seguridad. Efectivamente fue el candidato Javier Morales quien perdió la pluma. Le mostró la tablet. En la grabación, se veía claramente cómo algo caía del bolsillo de la chaqueta de Javier al levantarse tras la reverencia. Javier Morales, sí. ¿Ha traído su expediente? Sí, aquí lo tiene. El presidente lo leyó a toda prisa. 29 años, residente en Usera. Padres fallecidos. Deudas por préstamos de estudios y gastos médicos. Pobre muchacho, murmuró. De repente levantó la cabeza. Prepara el coche. Tenemos que ir a esta dirección. Ahora mismo. ¿Usted personalmente, presidente?, preguntó el asistente atónito. Era inconcebible que el presidente del Grupo Tesoro fuera a buscar a un candidato. Sí. Y comprueba si ya ha llegado a casa. Entendido. Pero, presidente, ¿de verdad se encuentra bien? Su rostro. Estoy bien. Date prisa. Arturo volvió a mirar la pluma. ¿Cómo había llegado a manos de ese joven? Varias posibilidades cruzaron su mente. ¿Y si ella sigue viva? El rostro de la dueña de la casa de comidas de hace 40 años apareció en su memoria. Si seguía viva, ¿había guardado la pluma durante 4 décadas? Presidente, en seguridad me confirman que el señor Morales salió del edificio hace unos 15 minutos, informó el asistente. 15 minutos con esta nevada, no habrá ido muy lejos. Vamos. Arturo salió apresuradamente de la sala. Mientras el ascensor descendía al aparcamiento subterráneo, su mente estaba inundada de recuerdos del pasado. 40 años atrás, cuando su primer negocio fracasó y lo perdió todo. Perseguido por los acreedores, hambriento durante días. Aquel momento en el frío puente de Segovia, cuando contempló la muerte. Presidente, el coche está listo. La voz del asistente lo devolvió al presente. Subió a la berlina negra, aferrando la pluma contra su pecho. A la dirección de ese joven. Sí, presidente. Pero con este tiempo, esa zona estará muy congestionada. No importa. Ve despacio, pero con seguridad. Cuando el coche arrancó, Arturo miró por la ventanilla. Seguía nevando copiosamente y las calles estaban blancas. Como aquel día 40 años atrás. Aquel día también era un invierno tan frío. Presidente, si me permite la pregunta, ¿tiene alguna relación con ese joven?, preguntó el asistente con cautela. Arturo negó con la cabeza. No, es la primera vez que lo veo. Pero se detuvo. ¿Cómo explicarlo? La historia de hace 40 años, la historia de esa pluma. Esta pluma es muy especial para mí. Necesito saber cómo ha llegado a manos de ese joven. El asistente no preguntó más. La expresión del presidente era demasiado seria. Mirando su tablet, añadió: Presidente, he encontrado más información sobre el señor Morales. Su madre falleció el año pasado de cáncer de pulmón, y tiene una deuda considerable por los gastos médicos. Ya veo, y ahora vive solo en un piso interior, encadenando trabajos precarios. Arturo cerró los ojos. Aquel joven también estaba pasando por una época difícil, como él en su día. Y aún así, arriesgó su entrevista por ayudar a una anciana. «Qué joven tan extraordinario», murmuró. Volvió a mirar por la ventanilla. «Tengo que encontrarlo».
Y descubrir el secreto de esta pluma. Rogó con fervor. Por favor, que ella siga viva. Y que esta vez pueda encontrarla. Mientras tanto, los pasos de Javier al salir del edificio eran pesados. Pesados era poco. Sentía como si llevara cadenas en los tobillos. Al salir a la calle, la nieve seguía cayendo sin tregua. El cielo era de un gris plomizo y el viento frío le azotaba la cara. Se miró el pantalón roto. La herida de la rodilla estaba al descubierto. La chaqueta, manchada de barro y nieve, ya apenas parecía un traje. Un largo suspiro escapó de sus labios. Levantó la vista al cielo. Los copos caían incesantemente como su propia vida, en una caída sin fin. 3 años esperando. Y había desperdiciado la última oportunidad. No veía ninguna posibilidad de que lo contrataran. La mirada gélida de los entrevistadores, sobre todo el desprecio en el rostro de la directora, seguía grabada en su mente. Caminaba arrastrando los pies. Avanzar por la nieve era más difícil de lo normal, pero el peso de su corazón era aún mayor. ¿Qué haría al volver a casa? Buscar de nuevo en portales de empleo, enviar currículums y volver a ser rechazado. Mamá, lo siento, dijo para sus adentros, pensando en su madre fallecida. Tras un largo rato, entró en las calles de su barrio. Era un paisaje familiar, pero hoy todo le parecía extraño. La nieve cubría las aceras y apenas se veía gente. Fue entonces cuando oyó un gemido conocido. ¡Ay, ay! Levantó la vista. Al fondo de la calle, alguien empujaba un carrito. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par. ¡Abuela! Era ella, la misma anciana de la cuesta de esa mañana. Con su vieja chaqueta y su gorro de lana, empujaba el carrito lleno de cartones. La nieve se acumulaba sobre la carga y sobre sus hombros. Al verlo, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Hombre joven. Nos volvemos a encontrar. Su voz sonaba alegre, pero tras la sonrisa se escondía la preocupación. Lo examinó de arriba a abajo. El pantalón roto, la chaqueta sucia. El mismo aspecto que por la mañana. ¿Qué tal la entrevista? ¿Te han cogido?, preguntó con cautela, agarrándole el brazo con una mano temblorosa y una mirada esperanzada. Al ver esa mirada, a Javier se le encogió el corazón. La anciana se sentía culpable por haberle arruinado la entrevista. Si ahora le decía la verdad, ¿cuánto se culparía? Quizá viviría con ese peso el resto de su vida. Tomó una decisión. Abuela, exclamó forzando la sonrisa más radiante que pudo. Gracias a su amuleto, la entrevista ha sido un éxito. Su voz sonó deliberadamente alegre. El rostro de la anciana se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad de la buena? Sí. Los entrevistadores me escucharon con mucha atención, me hicieron muchas preguntas. Era mentira, pero continuó sonriendo. Creo que me van a coger. Estoy seguro. La anciana le apretó la mano con fuerza. La calidez de su palma áspera se transmitió a Javier. Claro que sí. Ya lo sabía yo. Las buenas acciones siempre traen recompensa. Lágrimas de alegría asomaron a sus ojos y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Al verla, Javier se hizo una promesa: tengo que hacer que esta mentira se convierta en verdad. La anciana le dio una palmada en la espalda. Venga, vete a casa a descansar. Cámbiate de ropa, que has pasado mucho frío hoy. Usted también debería irse a casa, abuela. Hace demasiado frío. Javier se detuvo. Se fijó en el carrito. Los cartones se amontonaban, y la nieve seguía cayendo sobre ellos. ¿Hasta dónde pensaba llevarlo sola? Miró sus manos. Llevaba unos guantes de lana viejos y raídos, por los que asomaban los dedos, amoratados por el frío. Abuela, ¿hasta dónde va? Al punto de reciclaje, está a unos 10 minutos andando. Déjeme que la acompañe, dijo sin dudarlo. La anciana lo miró sorprendida. No, no. Estarás agotado.
No se preocupe. Con esta nevada, le costará mucho ir sola. Javier ya había agarrado el manillar metálico del carrito. El frío del metal le traspasó la piel de las manos desnudas, pero no le importó. Joven, ponte guantes al menos. No pasa nada. Es un momento. Empezó a empujar. Pesaba más de lo que parecía, con el cartón mojado. Pero comparado con el terror de verlo deslizarse cuesta abajo esa mañana, esto no era nada. ¿Por dónde, abuela? Al final de la calle, y luego a la derecha. La anciana empujaba desde atrás. Juntos, avanzaban por la nieve. Joven, de verdad que lo siento después de tu entrevista. No se preocupe, abuela. Estoy bien. De hecho, usted me ha dado fuerzas. Era mitad mentira, mitad verdad. Estaba agotado, sí, pero caminar junto a ella le reconfortaba. Era mejor que volver a casa solo, sumido en la autocompasión. El viento soplaba, pero no soltó el carrito. Sus manos estaban heladas sin sensibilidad, pero no importaba. Desde atrás, la anciana murmuraba, «Qué joven tan bueno». Sus padres lo educaron muy bien. Al oír eso, a Javier se le arrasaron los ojos. Recordó a sus padres, especialmente la voz de su madre: «Javier, hijo, aunque la vida sea dura, sé siempre una persona que ayuda a los demás. Eso es lo que te hará grande». Se tragó las lágrimas y siguió empujando. Los dos caminaban en silencio a través de un mundo blanco. En ese momento una berlina negra se detuvo silenciosamente al final de la calle. Dentro, estaba Arturo Vega. Llevaba un rato observando la escena por la ventanilla, con el rostro paralizado, conteniendo la respiración. «¿Presidente, son ellos?», preguntó el asistente. Arturo no respondió. Solo señaló con mano temblorosa hacia la calle. El asistente siguió su mirada. En el callejón azotado por la ventisca, dos figuras empujaban un carrito. Un joven delante con las manos desnudas. Una anciana encorvada detrás. La mirada de Arturo se clavó en el perfil de la anciana. La chaqueta vieja, el gorro de lana, la espalda encorvada. Sus ojos temblaron. El corazón le empezó a latir con fuerza. La respiración se le aceleró. «No puede ser, no puede ser». Parpadeó y volvió a mirar. El tiempo había dejado su huella, las arrugas eran más profundas, la espalda estaba más curvada, pero ese perfil era inconfundible. Era la viva imagen de la mujer que 40 años atrás le había servido un plato de sopa caliente en medio de la tormenta. Lágrimas brotaron de sus ojos. Se tapó la boca con una mano temblorosa. Un nudo en la garganta le impedía hablar. «Presidente», dijo el asistente alarmado. El gran Arturo Vega, el hombre que nunca flaqueaba, estaba llorando. Con voz temblorosa Arturo dijo: «Para el coche». «Me bajo aquí». «Pero con esta nieve». «Para», suplicó. El asistente no dijo más. En cuanto el coche se detuvo, Arturo abrió la puerta y salió. El viento helado le golpeó el rostro. Los copos de nieve se posaron en su abrigo de cachemira, pero no sentía el frío. Solo veía a las dos figuras que se acercaban. Caminó hacia ellos paso a paso. Sus zapatos de lujo se hundían en la nieve, pero no le importaba. El bajo de su abrigo se empapaba, pero no le importaba. Cuanto más se acercaba, más rápido le latía el corazón. El rostro que había buscado durante 40 años estaba justo delante de él. Javier fue el primero en verlo. «Oh». Se detuvo al ver al elegante caballero que le cortaba el paso. El carrito también se detuvo. La anciana levantó la vista. «¿Qué pasa, joven?». Para cuando preguntó, Arturo ya estaba frente a ellos. Javier lo reconoció. Era Arturo Vega, el presidente del Grupo Tesoro, el de la entrevista de esa mañana. Se quedó pálido. ¿Qué hace aquí el presidente? 1000 pensamientos cruzaron su mente. ¿Venía a comunicarle el resultado? ¿Había hecho algo mal? Pero el presidente no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en la anciana, como si no existiera nadie más en el mundo.
Sus labios temblaban. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Dio un paso más. Estaba a solo 2 metros de ella. La anciana lo miró. Un caballero de pelo canoso, un abrigo de lujo, un porte distinguido. Un completo desconocido. Disculpe, ¿le conozco?, preguntó con cautela. Y en ese momento Arturo Vega cayó de rodillas. ¡Ploc! Un sonido sordo cuando sus rodillas impactaron contra la nieve. Sus pantalones caros se empaparon, pero no le importó. Javier y la anciana se quedaron boquiabiertos. «¿Pero qué hace?», dijo la anciana, desconcertada, intentando ayudarlo a levantarse. Pero él inclinó aún más la cabeza, hasta casi tocar la nieve con la frente. «Levántese, por favor». «¿Por qué hace esto un señor como usted?», su voz denotaba una profunda confusión. Javier también se acercó para ayudarlo. «Presidente, levántese». «¿Qué ocurre?». Pero Arturo no se movió. Solo temblaba, con la cabeza gacha. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Hubo un silencio, solo roto por el silbido del viento. Tras un largo rato, con voz temblorosa, Arturo habló. «Señora». Su voz era un ruego, como si liberara décadas de emoción contenida. Se llevó una mano al pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo se detuvo con la voz quebrada. Respiró hondo y continuó. «Yo me llamo Arturo Vega». Al oír ese nombre, la anciana se quedó petrificada. Arturo Vega. El nombre que había leído innumerables veces en la carta que guardaba desde hacía 40 años. Podía ser él. Hace 40 años, continuó Arturo con la voz cada vez más temblorosa, en un invierno como este yo era un joven sin hogar que vagaba por las calles. El joven al que usted le dio un plato de sopa caliente en su casa de comidas. La anciana se tapó la boca con las manos. Sus ojos se abrieron de par en par, y su cuerpo se quedó rígido. «Siento haber tardado tanto en volver», dijo Arturo entre sollozos. La mirada temblorosa de la anciana lo transportó a aquel invierno de hacía 4 décadas. Entonces, un Arturo Vega de 28 años se sentía el dueño del mundo. «Arturo, enhorabuena. Nos vamos a hacer de oro», brindaban sus amigos de la universidad. La oficina era pequeña, pero sus sueños eran gigantes. En la pared, un cartel recién colgado, Comercial Vega y Soto. La empresa que había fundado con su amigo Carlos. «En 3 años nos mudamos a un despacho en la Castellana», gritó Arturo alzando su copa. «En 5 tendríamos sucursales en el extranjero». Las risas llenaban el pequeño local. Arturo abrió un cajón y sacó una caja. Dentro una pluma estilográfica que él mismo había diseñado. «Con esto firmaré nuestro primer gran contrato». Fingió firmar en el aire. Sus amigos aplaudieron. En aquel momento, no sabía que esa pluma se convertiría pronto en su única posesión. Los primeros 6 meses fueron bien. Cerraron pequeños tratos, las ventas crecían. Arturo buscaba un contrato más grande. Y un día, llegó la oportunidad. «Señor Vega, esto es grande. Si sale bien, ganaremos en un día lo de todo un año», le dijo un socio. «¿De cuánto hablamos?». 100.000 euros. Pero hay que adelantar 20.000. 20.000 euros era una fortuna para el Arturo de entonces. Tuvo que pedir un préstamo hipotecando la casa de sus padres, pidió dinero a amigos. «Arturo, ¿estás seguro?», le preguntó su madre. «No te preocupes, mamá. En cuanto cerremos el trato, lo devolveré todo con intereses». Estaba pletórico. El día que firmó el contrato con su pluma, se sintió el rey del mundo. Un mes después, el socio lo llamó. «Señor Vega, lo siento. El trato se ha cancelado. La otra empresa ha quebrado». «¿Qué? ¿Y mi adelanto?». «Imposible devolverlo. Nosotros también estamos al borde de la quiebra». Se cortó la llamada. Arturo se quedó paralizado. 20.000 euros, esfumados. Al día siguiente empezaron a llegar los acreedores.
Sus amigos lo abandonaron. Su socio, Carlos, también se fue. El banco embargó la casa de sus padres. Lo había perdido todo. Pasaron 3 meses. Arturo vagaba por las calles. Sin casa, sin dinero. Y volvió el invierno. Empezó a nevar. Una madrugada especialmente fría, tiritando, llegó al puente de Segovia. Miró las aguas oscuras del Manzanares. Si salto, todo acabará. Puso una mano en la barandilla helada. Solo tenía que dar un paso. Joven. Alguien lo llamó. Una mujer de mediana edad, cargada con bolsas de la compra, se acercaba corriendo. ¿Qué haces ahí? Es peligroso. Dejó las bolsas y lo agarró del brazo. Vengo del mercado. ¿Y tú? Tienes cara de no haber comido en días. Venga, mi local está aquí al lado. Te daré algo caliente. Lo arrastró sin que él pudiera oponer resistencia. Entraron en un pequeño local. Casa de comidas Elena, ponía en el cartel. Siéntate. Al poco le trajo un plato humeante de sopa de ajo. Toma, come despacio. Arturo miró el plato. El aroma del pan y el ajo le llenó los pulmones. No tengo. Calla y come. Hay que comer para vivir. Le sonrió. Arturo cogió la cuchara. Le temblaba tanto la mano que apenas acertaba a llevársela a la boca. En cuanto el caldo caliente le tocó los labios, rompió a llorar. Estaba caliente. Sintió que seguía vivo. Lloró desconsoladamente mientras la mujer, Elena, le daba palmaditas en la espalda. Llora, llora todo lo que necesites. Cuando terminó se sintió un poco mejor. Gracias. Muchas, muchas gracias. Salió del local. La nieve seguía cayendo, pero ahora era diferente. El calor de la sopa y la amabilidad de la mujer habían derretido el hielo de su corazón. Tengo que seguir viviendo. Esa noche volvió. En el buzón dejó una carta que había escrito en un trozo de papel. Estimada señora. Cuando iba a quitarme la vida, su plato de sopa me ha salvado. Su bondad me ha dado el coraje para seguir viviendo. Jamás olvidaré su gesto. Juro que triunfaré y volveré a buscarla. Hasta entonces le confío esta pluma. Es mi sueño, mi único bien. Por favor, guárdela hasta que vuelva a por ella. Volveré. Arturo Vega. Metió la carta y la pluma en el sobre y lo echó al buzón. Hizo una reverencia hacia el local. Gracias. Volveré. Y pasaron 40 años. El presente volvió a materializarse frente a sus ojos. La calle nevada, el de rodillas y la anciana frente a él. La mujer que había buscado durante 4 décadas. Arturo Vega, ¿eres tú de verdad?, preguntó la anciana con voz temblorosa. El rostro del joven hambriento de hace 40 años se superpuso con el del distinguido caballero que tenía delante. La anciana Elena se arrodilló también. Abuela, gritó Javier, intentando sostenerla, pero ella negó con la cabeza, poniéndose a su altura. Arrodillados en la nieve se miraron. Así que eras tú aquel joven, dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le cogió la mano. Has triunfado. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por no haberte rendido. Aquel día tu mirada me dio tanto miedo. Rompió a llorar. Arturo, apretando su mano, lloró con ella. Javier, conmovido, se apartó unos pasos. Señora, ¿dónde ha estado todo este tiempo?, preguntó Arturo. La busqué por todas partes. Volví al local, pero ya no estaba. Contraté detectives, pero nadie sabía nada de usted. ¿Por qué? Porque vive así. El dolor era evidente en su voz. Elena sonrió con amargura. Mi vida también ha sido complicada. Unos años después de que te fueras, mi marido avaló a un amigo. El negocio fracasó y la deuda nos cayó encima. Lo perdimos todo. Tuvimos que huir de los acreedores.
Vivimos escondidos en pensiones baratas. Mi marido murió de agotamiento hace muchos años. Me quedé sola, con deudas y sin trabajo. Así que empecé a recoger cartones. Llevo más de 20 años así. Miró sus manos agrietadas. Pero en todo este tiempo nunca me desprendí de una cosa. Tu carta y tu pluma. Siempre las llevé conmigo. Porque sabía que un día, el dueño volvería a buscarlas. Arturo no pudo contenerse y la abrazó sollozando. Lo siento. Tenía que haberla encontrado antes. No. Está bien. Nos hemos encontrado ahora. Se separaron. Arturo sacó la pluma de su bolsillo. ¿Es esta, que ha guardado durante 40 años? Elena asintió emocionada. Sí, es esa. La que le di a este joven esta mañana. Miró a Javier. Este joven me ha salvado hoy. Su carrito se deslizaba cuesta abajo y él se lanzó para pararlo. Por eso tiene la ropa así. Me sentí tan mal que le di tu pluma, como un amuleto de la suerte. Y mira, te ha traído hasta mí. Miró a Arturo y a Javier. El destino es curioso. Hace 40 años, yo te salvé a ti. Hoy, este joven me ha salvado a mí. Y él nos ha vuelto a unir a los dos. Arturo miró a Javier con una profunda gratitud. Gracias, Javier Morales. Sin ti jamás la habría encontrado. Se levantó y se inclinó profundamente ante él. De verdad, gracias. No, yo no he hecho nada. Has hecho mucho, dijo Arturo. Has salvado 2 vidas hoy. La de la señora Elena, y la mía, al liberarme de una carga de 40 años. Le quitó la nieve de los hombros. Javier Morales, estás contratado. Los ojos de Javier se abrieron como platos. ¿De verdad? Sí. Mañana empiezas. Gracias. Muchas gracias, dijo Javier, haciendo una reverencia mientras las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Elena sonrió, radiante. ¿Ves? Te dije que mi amuleto funcionaba. La mentira de Javier se había hecho realidad. La nieve seguía cayendo, pero ya no era fría. Un año después. Un sol cálido entraba por la ventana. Elena se despertó en una cama cómoda. Hacía un año aquello era impensable. Se levantó y miró por la ventana de su nuevo piso. Un paisaje urbano y tranquilo. En el salón, sobre una estantería, había una foto enmarcada. Era de los 3 el día que se reencontraron. Elena sonreía, cogida de la mano de Arturo y Javier. A su lado, en otro marco, la carta de Arturo de hacía 40 años. Sonó el timbre. Era Arturo con una bolsa de croissants recién hechos. Paso a verte de camino al trabajo. Se sentaron a tomar un café. ¿Y Javier? ¿Cómo le va?, preguntó Elena. Lo está haciendo de maravilla. En un año se ha convertido en una pieza clave de su equipo. Hace poco cerró un proyecto importantísimo. Todos lo admiran. Arturo hablaba con el orgullo de un padre. Esta noche vendrá a cenar. Cenamos los 3 juntos, ¿qué te parece? Fantástico. Esa misma tarde en la oficina, Arturo llamó a Javier a su despacho. Javier, el proyecto ha sido un éxito. Contratarte fue la mejor decisión que he tomado. No encontrarte aquel día fue la mayor suerte de mi vida. Gracias a ti, recuperé a Elena. Se levantó y de un cajón sacó una caja. Dentro, la pluma. Quiero que te la quedes. Es tuya. Tú nos uniste, así que te pertenece. Pero, presidente, es un objeto muy valioso. Y por eso te la doy a ti. Porque tú eres la persona que la merece. Usa esta pluma para escribir un futuro lleno de éxitos. Como hice yo. Javier la cogió. Sentía su peso, la historia que contenía. Gracias, presidente. Esa noche los 3 cenaron juntos en casa de Elena.
La mesa estaba llena de comida casera. Rieron, hablaron. Era una familia. Mientras recogían, Elena exclamó: «Mirad, nieva». Era la primera nevada del invierno. Como aquel día, un año atrás. «Hay que pedir un deseo», dijo Elena juntando las manos. Y los tres, en silencio, pidieron el mismo deseo: seguir juntos, sanos y felices. Al salir, Javier caminaba bajo la nieve. Metió la mano en el bolsillo y tocó la pluma. Sonrió. Aquella pluma había unido 3 vidas. La nieve seguía cayendo. Miró al cielo. «Mamá, papá, ¿me veis? Estoy bien». No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. El día de la ventisca, pensó que lo había perdido todo. Pero no fue un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva vida.